Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Alta Política, como lo hacemos todos los martes, estamos en vivo. Siempre es difícil, decíamos, ¿no? Poner un granito de arena en la construcción, decimos, de una Salta y un país que sea más productivo, más desarrollado. O es el intento, creo que hay que hacer también desde los medios. Creo que hay una tarea importante de aquellos que tenemos esta vocación por comunicar, porque siempre que hablo con otros colegas, y recién lo hacía con Daniel, que se acaba de ir y de grabar su programa, hay una responsabilidad, sobre todo aquellos que hacemos programas de política, ¿no? Entendiendo, decíamos, la política con varios colegas, si es una verdadera herramienta al servicio de la comunidad, cómo reivindicar esa tarea cuando vemos que fue tan vilipendiada, tan pisoteada, cuando vemos que la tarea política en los últimos años en la Argentina, decimos, fue parte a veces inclusive de algunos que han armado hasta asociaciones ilícitas para desguazar el Estado. Y eso, nos pone de frente a una gran responsabilidad, también una tarea cívica. Y muchas veces decimos, bueno, la escuela es el primer ordenador social. ¿Qué nos pasa con el tema escolar? Un gran desafío, un tema para discutir, para hablar en esta época. Porque a partir de que nosotros elegimos como régimen político a la democracia, ¿no? Y tiene que ver con los consensos, con la apertura al diálogo, tiene que ver con ese espacio que nos representa a todos, que son los cuerpos deliberativos, llámese consejos deliberantes, los cuerpos deliberativos, como puede ser la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados. Bueno, hoy sabemos que en diciembre se reconfigura, diríamos, el sistema político a partir de los nuevos integrantes. ¿Serán capaces de discutir los temas que son los que a usted y a mí nos preocupan en la ciudad de Salta, en la provincia de Salta, en toda la Argentina? ¿Serán capaces nuestros representantes de que si son la caja de resonancia realmente decimos de los problemas? Bueno, la verdad que es lo que quiero siempre compartir con ustedes, y por eso decimos los invitados tienen que ver con eso. Decimos, bueno, tratar de que aquel que uno entrevista pueda aportar algo en esa idea también de bien común, que no solamente es suficiencia, decimos siempre, de bienes materiales, también tiene que ver con, diríamos, casi bienes espirituales. Usted me escuchó hablar muchas veces de la idea de comunidad organizada, ¿no? De banderas que históricamente se defendían en Argentina, pero parece que en los casi 50 de años que tenemos de democracia, 40 y pico de años de democracia, fuimos siempre para atrás. Lamentablemente fuimos siempre para atrás. Pero no hay que bajar los brazos. Hay mucha gente muy buena en distintos sectores de la política con ganas de sacar la Argentina adelante. Hoy vamos a tener en el primer bloque a un ingeniero, Gabriel Luna, que nos va a hablar de una visita importante a Salta, que tiene que ver con el desarrollo, con el emprendedurismo. Creo que vamos a escuchar de boca de un joven profesional la idea de que si viene alguien es para que nos puedas transmitir conocimientos. Y a veces lo hacemos por áreas. Y en este caso, hablar de desarrollo, de emprendedurismo, tiene que ver también con la buena política. También es parte de lo que uno intenta. Y a veces son sueños que uno tiene, ¿no? Dice, ¿quién me puede ayudar a que ese sueño se haga realidad? Y estar atentos, ¿no? Y que esos sueños nos motiven, nos movilicen. Así que lo que vamos a hablar, creo que con el ingeniero Gabriel Luna, tiene un poco que ver con eso. Después vamos a hacer análisis, como hacemos en los últimos programas, de la realidad a partir de Ernesto Biseglia, que creo que como periodista, como historiador, nos sorprende cada semana con lo que él escribe. Entonces, cuando me manda las notas Ernesto, digo, bueno, qué bueno, porque esto nos abre la cabeza a aquellos que analizamos el sistema político para tener más elementos de análisis. Por ahí uno dice, che, esto por este lado se puede ir bien, por este lado, ¿qué te parece? ¿Cómo estamos? Bueno, lo vamos a hablar con Ernesto. Y el otro tema que es importante es el tema del mundo del trabajo. Vos estás atento como yo,
porque se viene la reforma laboral o si se quiere la modernización del sistema laboral, así lo expresó el presidente, pero tenemos que empezar a indagar un poco este tema. ¿Se pierdan derechos históricos de los trabajadores? ¿Se reconfigura esto para que los que están hoy en negro puedan pasar al blanco, para que, bueno, para que ordenemos el sistema laboral, para terminar con la industria del juicio? Bueno, vamos a estar invitando a distintos especialistas. Hoy lo vamos a hacer con el doctor Roberto Melo, para que nos ayude a desasnar un poquito respecto de esto que se viene. Bueno, de esto y mucho más en esta hora de Alta Política. Nos cuidemos de la salmonela. Antes de las altas temperaturas, es importante tomar precauciones en el manejo de alimentos. Lava siempre frutas y verduras con agua segura. Cocina bien los alimentos y mantén la cadena de frío. Evita la contaminación cruzada entre alimentos crudos y cocidos. Lava con frecuencia tus manos y mantén la higiene de tu cocina y utensilios. Si sentís náuseas, vómitos, calambres abdominales, diarrea, dolor de cabeza y fiebre, no te automediques. Consulta al servicio de salud más próximo a tu domicilio. Gobierno de Salta. ¿Sabías que el mosquito que transmite el dengue nace en tu casa? No hace falta mucho. Un balde con agua, una maceta olvidada, una tapita. Ahí empieza todo. Por eso, la prevención está en nuestras manos. Tapa los recipientes, tira lo que no uses, lava los bebederos de tus animales y gira todo lo que pueda juntar agua. Es algo simple, pero hace la diferencia. Si cada uno cuida su casa, cuidamos entre todos la salud de toda la ciudad. Municipalidad de Salta. Y ahora sí, saludamos a nuestro primer invitado de la noche, el ingeniero Gabriel Luna. Gabriel, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias a vos por la invitación. ¿Cómo estás, Andrés? Vos sabés que decía, ¿no?, que qué importante también para la actividad política cuando uno habla de emprendedurismo, cuando decimos nuevas iniciativas, o a lo mejor invitados que llegan de Buenos Aires y nos ayudan a los salteños a tratar de despertarnos para algunos temas, ¿no? Y en este caso está viniendo pasado mañana Beltrán Briones, que uno lo sigue en las redes, yo lo sigo en las redes y me genera por lo menos cierto interés por las formas que él tiene de transmitir. Tal cual, tal cual. Bueno, Beltrán es una persona que este último tiempo, hará un año atrás, que se destacó mucho por cómo informó sobre el tema de los bienes raíces, de lo que significa la venta en pozo, los desarrollos inmobiliarios, la nueva forma de vivir, ¿no?, en Buenos Aires, con departamentos adecuados a la vida moderna, con amenities, y bueno, algo muy similar a lo que hacemos nosotros desde IES Desarrollos Inmobiliarios. Lo que pasa es que yo cuando lo escucho, viste, a Beltrán Briones, digo, bueno, él tiene esta herramienta que dice, bueno, yo me ocupo de bienes raíces, pero él hace toda una parodia respecto de cómo comunicar, que genera toda una expectativa, ¿no?, en cuanto a vincular la idea de un negocio, pero con la vida cotidiana, hace referencias sociales que nos hacen reír a muchos, tal cual. Como muy divertido. Y llega a un público joven, y entonces lo dice con palabras sencillas, explica un negocio que por ahí es un poco complicado, lo explica con su idioma, con su carácter, con esa simpatía que tiene y Gabriel, bueno, logra. Contanos un poco cómo ves Salta en esto del desarrollo inmobiliario, porque hay algo que es como que vino y llegó hace unos años, que es, bueno, desarrollos por el armado de barrios abiertos, cerrados, el tema de amenities, que son los lugares de recreación que tienen estos espacios comunes, el tema de esta iniciativa, de si se arman fideicomisos o no fideicomisos, pagar en pozo o no pozo. Contanos un poco a la teleaudiencia. Bien amplia tu pregunta, gracias. Bueno, para que puedas desarrollarla. Está bien, buenísimo. Bueno, mirá, en lo que es la provincia de Salta, te diría que hay una época, te diría que es antes de la pandemia y post pandemia. Ese hecho nos marcó mucho en el sentido de que las personas estamos más preocupadas en la calidad de vida, en que hoy estamos, mañana no sé, nos pueden guardar y no. Y bueno, y también
acompañó mucho la política. Si bien nuestra actividad no tiene mucho que ver con la política directamente, pero nos influye. Estos tiempos electorales, viste que la gente especula, que no sabe si el gobierno va para un lado, va para el otro. Entonces, justo en este entorno donde ya se definió la cancha más o menos, sabemos para dónde vamos más o menos. Entonces, es un buen momento para decidir inversiones y no, digamos, porque depende de dónde está parado cada uno, ¿no? Qué bueno, dos cosas que rescato. Una, la pandemia fue un antes y un después. Es como que eso nos redefinió también la política de aquel que va a emprender algo. Sobre todo en este caso, estamos hablando de algo inmobiliario. Que son inversiones a largo plazo. Inversiones a largo plazo. Y por otro lado, el hoy. Concretamente, lo que acabamos de vivir, había una suerte de olfato respecto de que si se salía de la crisis o no económica y si iba a haber mayor crédito o menos crédito. ¿Cómo analiza hoy el mercado? Vos sos parte de este sistema, el tema de la tasa de interés, por ejemplo. Bueno, a partir de las elecciones hubo una disminución significativa en las tasas de interés de los créditos hipotecarios. Es algo que está bueno porque va directo al rubro. Hay más movimiento, los departamentos usados, los inmuebles usados, los lotes, hay más posibilidades de adquirirlos. Entonces es como que aceita un poco y da ánimos de continuar, ¿no? Y otra cosa que rescato en la primera pregunta que cuando la hiciste, hace referencia a las zonas, a los lugares, tema de la seguridad y obras que se están haciendo en la ciudad, cómo se va modificando eso en cuanto a infraestructura. Eso viene de la mano también, porque nosotros desde la parte privada acompañamos ese desarrollo. Nosotros necesitamos que haya redes de infraestructura, luz, agua. Háblame un poco de eso, que creo que ese es el vínculo también con la política. Ante algo que se viene, como puede ser el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios, que somos todos conscientes cuando uno ve tanto el acceso norte como lo que es toda la circunvalación oeste, uno dice, wow, de golpe en todo ese corredor aparecen este tipo de emprendimiento. Insisto, barrios abiertos y barrios cerrados. Sí. El emprendedor inmobiliario tiene en cuenta la infraestructura básica. Totalmente. ¿Cómo está Salta en ese sentido? Cuando vos decís, bueno, tengo que hablar con el intendente de la ciudad o tengo que hablar con el intendente de Cerrillo, Quijano, o no sé, o hay emprendimienos en La Caldera o en Vaqueros, por ejemplo. En el Molde, ¿no? O en el Dique, por ejemplo. O en el Dique. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con lo que vos decís, que son agua fundamental, energía que tiene que estar disponible, no sé, acceso a las rutas, caminos? Está directamente relacionado. Lo bueno que al haber hoy, creo que hay más una sinergia en la parte pública y la privada, que antes no estaba. Antes las puertas estaban más cerradas. Y yo creo que es por un cambio a nivel nacional. Hoy al famoso dicho no hay plata, por ahí los gobiernos necesitan que la parte privada interactúen. Obviamente que nosotros necesitamos todo el marco, entonces desde ese punto de vista se están generando espacios de reunión donde se están generando. Hubo un cambio de código que se aprobó hace poco. ¿En la ciudad? En la ciudad de Salta. Donde existía, ¿te acordás del famoso PIDUA 1, PIDUA 2? Exactamente. Que eran los planes reguladores de cómo se manejaba esto. Bueno, hoy salió un nuevo código, un poco más pensado, un poco más... se va adecuando a la realidad del momento. Se va adecuando a la realidad, exactamente, porque había zonas que eran muy castigadas, que no se podían construir en altura, que el FOT, que el factor de ocupación total, era muy reducido, entonces económicamente por ahí no eran zonas viables. La limitación en la altura, hoy liberaron algunas zonas que se pueden hacer más de 8 pisos, en el último pido solamente era hasta 8 pisos. ¿Y ahora se puede hacer más? En algunas zonas. En algunas zonas se puede. Sí. O sea que hay muchas cosas que favorecieron, incentivaron a que el privado, todos los desarrolladores, que podamos hacer, nos animemos a hacer cosas. Gabriel, ¿cómo se nuclean los desarrolladores para que la gente que no conozca, sepa? ¿Cómo hay una entidad que los nuclea? Hay una entidad, hoy en día es el Cadizal, que está actuando también en medio con la municipalidad, así que... O con las municipalidades, porque también hay que hablar casi de un gran Salta hoy, ¿no? De un área casi metropolitana. Exactamente, sí. El Cadizal está más afectado a lo que es la ciudad
ciudad. La ciudad de Salta capital. Sí, sí, sí. Con lo cual hay buena perspectiva. Es Sí, lo que me sí, transmitís. yo creo que exactamente, nosotros creemos que estamos en un comienzo, una etapa muy fuerte, nosotros llegamos a este momento, nos venimos preparando con nuevos lanzamientos, el mes que viene, a principio de mes, vamos a lanzar un nuevo proyecto sobre Circunvalación Oeste, lanzamos hace poco una residencia universitaria al lado de la Católica, Ajá. Estamos muy bien conectados con ese proyecto, pensando en la necesidad de los estudiantes del interior, fundamentalmente. Vos sabés que yo muchas veces digo, qué increíble todos aquellos que vienen del interior a estudiar, tanto a la UNSA como a la Católica. Mirá si uno pudiera pensar una pequeña ciudad universitaria, Ya ¿no? está pensada y ya está en ejecución. Así que, bueno, ese es un buen, un buen mensaje para dar. Sí, sí, IES Campus se llama. ¿Cómo se llama? IES Campus. IES Campus. IES Campus. Qué bueno. Así que sí. ¿Dónde está localizado? Está localizado donde era el predio de Hacembapras. Sí. ¿Viste en la ¿qué calle? Sí, la, ahí en la rotonda de la Constitución, entre Parque Belgrano y la Católica. Parque Belgrano y la Católica ubico perfectamente el lugar. Bueno, ¿Ahí va a ser? Ahí va a ser, es un complejo grande, van a ser casi 450 departamentos, tres torres, con un parque, una terraza verde, comunicada aérea, con pasarelas aéreas, perdón. Pensado justamente solamente para el estudiante, y toda la planta baja destinada a locales comerciales, también con rubros afines Sí. a los estudiantes, ¿no? Que tengan fotocopiadora, un tractor, que tengan, vamos a tener unas salas de streaming para que los chicos que estudian comunicación puedan utilizarlas, gimnasio. Qué lindo esto que contás, me parece, son buenas noticias. Sí, son buenas noticias. Y es un lugar muy interesante porque están cerca de la UNSA, cerca de la Católica. De hecho, estamos sobre un corón que está bueno, que si lo vimos hace poco, la bicisenda. Sí, sí. Entonces vos con una bici vas a llegar a la UNSA, a la Católica, y tenés bicisenda conectada hasta el shopping, así que tenés todo. Qué bueno, no necesitas auto. Me van a odiar los estudiantes que quieran venir, pero bueno. Gabriel, vamos a poner el flyer, señor director, de la sí. visita. Ahí está, de Beltrán Briones, en vivo en Salta. Contanos un poquito, porque es pasado mañana, el jueves. El jueves a las 3 de la tarde es la cita. Bueno, las invitaciones estamos con cupo lleno. ¿Está lleno ya? 600 inscriptos. Estamos viendo cómo hacer para que nos deje entrar en Alejandro I. Ahí en el Alejandro. Casi decía, yo sabiendo que ahora está tan famoso Beltrán Briones, dije, capaz que lo hacían en el centro de convenciones de Limache, ¿no? Sí, la verdad que pensamos de a poquito, 200 personas. Después, vamos a un salón más, 400. Y después teníamos 600 personas. Y en realidad los inscriptos son 1.200. Pasa que se va a transmitir en vivo por streaming. Así que también quienes quieran acceder y poder ver la entrevista, la van a poder hacer por streaming. Por streaming. ¿Cómo? ¿Hay alguna cosa para entrar? Por nuestras redes. Sí. ¿Ahí dice algo o no? No sé si dice ahí. No, pero por el WhatsApp, está el WhatsApp ahí. A ver, volvemos a decir, 387-5... 529, a ver, yo creo que lo tengo acá. 529-9595. Sí, para que lo podamos, acá está, a ver si 3875 299595. Exactamente. En ese WhatsApp, digamos, pueden quiero ver le van a llegar un tutorial donde pueden acceder. Para entrar por streaming. Exactamente. Y va a quedar grabado también para verlo después, así que bueno, va a estar muy bueno. Gabriel, muy buena la iniciativa, dos novedades, Briones Salta, que va a ser, yo creo que... Aprovechamos para... Que el jueves va a haber muchos jóvenes que se van a entusiasmar con esta charla y seguramente les van a decir, que vuelva de nuevo. Así que, vamos a tener que lanzar más productos para y por otro lado, esta novedad de que yo siempre dije que bueno, una ciudad universitaria, bueno, ahí está. Ahí tenemos también una gran oportunidad para que Salta tenga un espacio donde nuestros jóvenes del interior, puedan estar cerca de las dos universidades importantes que tenemos y que tienen cada vez más materias también. ¿no? Más carreras, más carreras tenemos, claro, totalmente. Sí, impresionante. Así que Gabriel, muchísimas gracias. Gracias a vos por la invitación. Espero que sirva para que se nos lleguen muchas más
más invitados a... Y que haya mucho emprendedurismo. Yo digo, bueno, que sirva esto para generar también movimiento económico, para que... Yo creo que se vienen tiempos muy buenos. Creo que se vienen tiempos muy buenos. Hay un escenario un poco más claro en lo que es política, un poco menos de especulación. Sí. Así que creo que... Y que vuelva el crédito. Yo creo que, bueno, uno tiene la ilusión de que vuelva el crédito. Sí, uno como tata, ¿no? Dice, que mis hijos puedan tener el acceso a un crédito hipotecario, que puedan llegar a tener su casa o comprar un terreno. Bueno, esas posibilidades. En nuestra empresa, bueno, paralelamente a esto, vos sabés que hacemos financiaciones directas. Ajá. O sea que con un anticipo pequeño, un 20-25% de lo que vale un departamento y cuotas, podés acceder a tu primera vivienda, que es un montón. Qué bueno. Buenos anuncios. Gracias, Gabriel. Muchísimas gracias, Andrés. Vamos a ir a una pausa y enseguida continuamos con más Alta Política. Acordate, va a estar en minutos más Ernesto Biseglia aquí en el piso. Nos cuidemos de la salmonela. Antes de las altas temperaturas, es importante tomar precauciones en el manejo de alimentos. Lava siempre frutas y verduras con agua segura. Cocina bien los alimentos y mantén la cadena de frío. Evita la contaminación cruzada entre alimentos crudos y cocidos. Lava con frecuencia tus manos y mantén la higiene de tu cocina y utensilios. Si sentís náuseas, vómitos, calambres abdominales, diarrea, dolor de cabeza y fiebre, no te automediques. Consulta al servicio de salud más próximo a tu domicilio. Gobierno de Salta. ¿Sabías que el mosquito que transmite el dengue nace en tu casa? No hace falta mucho. Un balde con agua, una maceta olvidada, una tapita. Ahí empieza todo. Por eso, la prevención está en nuestras manos. Tapa los recipientes, tira lo que no uses, lava los bebederos de tus animales y gira todo lo que pueda juntar agua. Es algo simple, pero hace la diferencia. Si cada uno cuida su casa, cuidamos entre todos la salud de toda la ciudad. Municipalidad de Salta. Y continuamos con más Alta Política y como habíamos anunciado, estamos con Ernesto Biseglia, periodista, historiador, amigo, columnista de este programa. Ernesto, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, muchas gracias. Teníamos pendiente desde la semana pasada, porque como yo les decía cuando iniciaba el programa, lo leo todas las semanas, Ernesto, y siempre me genera expectativas. Digo, bueno, a ver, Ernesto opina esto, opina este otro. Lo leerán muchos políticos para ver qué pasa, y la verdad que esta elección dejó un tendal de preguntas, más allá de un resultado que todos conocemos. Y te voy a anticipar algo para mañana. Para mañana. La de mañana. ¿Qué pasa con la determinación del Vaticano y la Virgen del Milagro? No, está bien, pero... Nos quedamos sin fondo teológico. No, está bien, pero esas cuestiones como pasó lo de María Corredentora, todo eso son cosas que hacen al mundo de la fe y la feligresía. Pero yo me refería más cuando te leo a vos en lo político, digo, leí varios artículos tuyos, y la pregunta es, ¿qué te dejó en tu capacidad de análisis la elección donde, bueno, abre un nuevo escenario en muchos aspectos? Te voy a preguntar también por el sistema de voto, que creo que eso es la gran novedad. La gente estaba muy satisfecha con un nuevo sistema que es más transparente. Creo que sería bueno que eso se aplique también en todas las provincias. Pero bueno, a ver, ¿por dónde querés empezar? ¿Qué me dejó? Que me hackeé en la página y tuvimos fuera 4 días. Parece que algo eso es parte de la interna. Parece que algo no gustó. Sí. Pero ¿qué me dejó? Una sorpresa. Yo venía diciendo y apostando que esta elección ganaba Urtubey, con todas mis diferencias públicas de años con Urtubey. ¿Qué ganaba? Que le ganaba al oficialismo. O sea, descontábamos que... vos descontabas, digamos, el triunfo de La Libertad Avanza. Absolutamente. Y decías, en la disputa, digamos, entre Rollón y Juan Manuel Urtubey, decías...
Repito porque esto lo he escrito Sí, sí. más de una vez. Desde un análisis de la comunicación pura, yo vi y dije, la campaña de Juan Manuel está perfectamente hecha, desde lo técnico, desde lo social, desde el verso, donde jugaba un elemento que lamentablemente nos caracteriza, que es la falta de memoria y de información de la gente, porque cuando él recorre todo el arco del norte, Aguaray, etcétera, la gente en los videos lo abraza y dice, menos mal que vuelve, porque estamos sin agua, sin cloaca, los chicos se mueren. Y él le decía, no, hay que parar esto, por eso venimos. Yo decía, caramba. Él decía que hay que parar a Milei, el discurso. Sí, pero el tema es que ustedes están sin agua, sin cloaca, los chicos se mueren porque el tipo se llevó la guita que era para eso en su momento. Vos tenías esa apreciación. Y digamos, esto es un dato ¿no? de la realidad, donde está el fondo de reparación que era para todas estas cosas. Pero al margen de eso, comunicacionalmente, en mi humilde opinión, Considerabas estaba muy que bien. estaba bien, que no se iba a romper la polarización. No, porque yo le decía a la gente del oficialismo, el peronismo es folclórico. El peronista le gusta verlo al candidato, tocarlo, que pise el mismo barro, que el tipo transpire, coma el chori, todo lo que sé, Juan. Y nos aparecía la ingeniera Rollón, con toda la enorme capacidad y la trayectoria que tiene, pero era muy académico, hablábamos de porcentajes, universidades. Un discurso más técnico, decís vos. Y yo decía, esto a la gente no le llega. Biela, que es un amigo de toda la vida, Bernardo, repitiendo argumentos, el RCP y qué sé yo. Y yo decía, esto no llega. Yo creo que la política se ha convertido en un show business, obviamente, hace mucho, donde hay que salir sacando muñecos de la galera porque esto es así. Y sin embargo, notablemente, le pegaron una paliza a Urtubey. Claro, sí, no, impresionante. Lo la cual a mí diferencia, me sí. gratifica mucho porque creo que es un producto que ya se tendría que haber ido y ya no vuelve a jugar. También había dicho en 2 oportunidades que eran las exequias del oso Leavi y también fue. Ahora, el tema es que viene para adelante. Yo creo que lo que tenemos hacia adelante es un escenario ya claramente definido, que es una polarización entre la Libertad Avanza, que muy probablemente sea Emilio Orozco, y la figura de Gustavo Sáenz. Vos lo imaginás así en lo provincial en el 2027. Porque es un dato de la realidad, y yo lo pregunto, si lo sacamos a Sáenz, ¿quién más hay? ¿Qué otra opción tenemos? Claro. Si no existe ninguna. No hay radicales, no hay Partido Obrero. El peronismo es una cosa desgajada, desguazada, y que no encuentra y no va a encontrar en lo próximo un líder. Que esto pasa en toda la Argentina. En toda la Argentina, claro. ¿no? Porque después de la elección, cuando se había puesto el saco Kichilov el 7 de septiembre. Que ahí hubo 2 datos muy buenos. Sí. Repito, esto de un estudio de la comunicación. El acto de campaña, el acto de cierre. De celebración del 7 de septiembre, tuvo 2 elementos. La comunicación, vos lo sabés muy bien, no es solamente lo que hablamos, sino el metamensaje, sobre todo, lo subjetivo. Y ese acto de Kicillof tuvo dos elementos. Primero, se inició con el himno nacional. Sí. Lo cual, en el imaginario colectivo, somos todos iguales, es un elemento de unión. Sí. Y terminó el acto, luego de hablar todos los disparates que dijo, con la marcha peronista. Algo que estaba totalmente olvidado en los actos peronistas. Sí. Porque justamente desde Menem en adelante, fíjate que yo estoy por sacar ahora un libro que se llama 1976, donde digo, entre otras cosas, que ni la Revolución Libertadora pudo destruir al peronismo como lo destruyó el propio peronismo. Porque en la época de Menem voló toda la iconografía,
Después, en los años siguientes, nunca más volvimos a escuchar la marcha, nada. La doctrina, Sí, nada. nada. Bueno, en realidad se destruyó todo lo que podía haberlo. El kirchnerismo se ocupó de destruirlo, pero... Todo, sí. Menem también. Empezó con Menem, ¿no? Todos destruyeron. Y bueno, y acá en Salta no hubo alguien que aglutine tampoco. Pero y entonces, ¿cuál es la idea de lo que vas a escribir? Mostrar que qué. No, lo que estoy diciendo, es decir, yo creo que, no lo digo yo, esto es un dato de la realidad. Si nosotros miramos allá, decimos 2027, ¿hoy qué hay? Hoy tenemos... Decís, volviendo a lo que comentabas, que quedan dos figuras paradas para competir. Ahora, la Libertad Avanza ya tenemos lo que es, ya sabemos lo que es, y va a depender en mucho de la evolución que tenga el gobierno nacional. Esto es un tema. A mí me parece muy interesante un dato que ha formulado Sáenz, un dato político. Sáenz, en las últimas 2 semanas, creo, dice, no vamos por acá o por allá. Él inaugura lo que se llama la Avenida del Medio, que ha sido muy resistida, que es muy resistida dentro sobre todo del kirchnerismo salteño. Bueno, son minúsculos, pero ¿no? Sí. Pero él dice la Avenida del Medio, ni Milei ni el kirchnerismo. Vamos con algo salteño, federal, propio. Sí. ¿Qué es lo que quisieron hacer Provincias Unidas? Es decir, Provincias Unidas con 5 gobernadores hizo el intento de mostrarse como alternativa y no funcionó. No funcionó. Sí. Y acá en Salta yo creo que va a funcionar por una sola razón, que es la que venimos diciendo. Sí. No hay más. Ajá. Y en ese contexto... Porque, a ver, planteamos la Avenida del Medio. La Libertad Avanza, esto está claro, son ellos, qué sé yo. El kirchnerismo, ¿quién es el kirchnerismo en Salta? ¿Un 3%? No, claro, bueno, después de la elección se queda claro también, ¿no? Eso. Aparte ya está redefinido como una izquierda, porque no tiene nada que ver con el peronismo, y el peronismo nunca encontró una figura, salvo que en la figura del gobernador se pueda nuclear allí. Pero ahí hay un tema. Pero lo que vos decís, puede haber peronismo no kirchnerista, puede haber radicales no kirchneristas, puede haber gente del PRO, independientes, ex PRS, y que él tenga la capacidad de nuclear eso, ¿no? Esa capacidad yo creo que Sáenz la tiene, pero adolecen de un problema que yo incluso lo hablé con él y con la gente estos años del gobierno más de una vez. Le dije, ustedes confunden publicidad y propaganda con comunicación política. Acá lo que le está faltando al gobernador para juntar, amalgamar todo esto, entiendo yo, es un discurso, es una figura, es un liderazgo. Es una definición también, ¿no? Es una definición, pero además, por ejemplo, el federalismo. Yo le acabo de enviar un proyecto al gobernador, así de atrevido que soy. Le digo, ¿sabés qué? Acá hay que reformular esto desde la cultura, especialmente desde la Dirección de Cultura. ¿Por qué? Porque por 2 razones. Cuando hay un principio muy antiguo que dice que cuando no hay dinero, no hay presupuesto, a los pueblos hay que darle cultura. Y segundo, la dirección, Secretaría creo que ahora, de Cultura, debe ser la nueva Secretaría de Trabajo y Previsión. Mira vos, qué interesante. Entonces, lo que yo le he planteado el eje, le dije, mira, esto creo que viene por acá. Primero, hay que amalgamar todo el gauchaje, porque es un trabajo que estamos haciendo y uno lo vivencia. El gauchaje son 55.000 familias en toda la provincia ligadas al mundo rural que no tienen nada, ¿no? Donde hay un valor, porque cuando hablamos de federalismo, está bien, le reclamamos a Buenos Aires, todo eso, pero y nuestro federalismo, yo tengo la suerte de viajar por el interior, me han invitado a hacer alguna conferencia, qué sé yo, y me he encontrado con escritores, con historiadores, con unos libros fantásticos de los cuales yo he aprendido cosas que no sabía, y les he preguntado, ¿y por qué en la capital de esto no sabemos? No llegan. ¿Por qué no? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? La Casa de Salta en Buenos Aires debiera ser la embajada cultural de la provincia. Porque, por ejemplo, me voy a ir, vos sabés, vivo en Vaquero. Ahí tenemos aglutinado 30 fortines y ahora estamos preparando de nuevo el 3er año, el Día del Gaucho. Toda la zona norte, 30 fortines, un poco más.
los artesanos que hay, los talabarteros, los plateros, la señora que hace las empanadas. Toda esa gente tiene que aprender que lo suyo es una marca en potencia. Y esa marca tiene ese factor de exportación. Esto no es un descubrimiento. Sí. Esto lo hemos visto en Italia, por ejemplo, con la pequeña y mediana empresa. Claro. Esto por un lado. Después tenés que desde la Secretaría de Cultura ir a las escuelas. Ningún gobierno se ocupó del docente. Son 30.000 en la provincia. Multiplicar por 4 en función de la comunicación, que es la familia media, son 120.000 tipos. Más la proyección del docente en el aula. Dale los elementos de participación al docente en la cultura. Yo dije eso en un programa que me invitaron hoy en la tarde, que le agradezco a Mabel Morales, que estuve en su programa El Tren de la Vida, en otro canal, y hice esta alusión también a esa parte de la educación. Vos fíjate, ¿no? Que otro dato de la realidad que yo he criticado muchísimo con nombre y apellido fue cuando en el gobierno de Urtubey se formó la comisión del Bicentenario, que yo he titulado la Comisión del Bicicleteo, que al momento que a mí me manda Urtubey ahí, que no pude hacer nada, por eso renuncié y me fui, ya se habían gastado más de 120 millones de pesos de presupuesto, y te estoy hablando de hace 10 años atrás. Esa es casi la interna de los historiadores. Sí, bueno, a mí no me toca porque yo nunca fui historiador, me dice historiador. Sé. Pero no, a lo que voy es esto, y vuelvo a insistir, dato de la realidad. Nadie sabe una pepa de Güemes. No, pero está bien. A ver, nos debemos desde la cultura una pedagogía güemesiana. Está bien, pero quiero puntualizar esto que me parece interesante, esto que vos le decís al gobernador y que le decís, a ver, creo que tiene que ir por acá con la Secretaría de Cultura y que se transformaría casi en Secretaría de Trabajo. Me parece que ese aporte sí es importante, que el gobernador tenga herramientas en la medida de esto que vos decís se pueda parar frente a una idea de federalismo, que lo hace a nivel nacional, que lo haga hacia el interior. Me parece que es un aporte importante, y esto que decís, Ernesto, de los maestros, creo que es clave, porque creo que la educación es el gran ordenador social. Totalmente. Y creo que teniendo esa oportunidad, de que sabemos que están los maestros, que los chicos están obligados a ir a la escuela, lástima que la educación secundaria el 50% deserta, pero creo que es un gran desafío por delante. Me encanta, como siempre, leerte. Te felicito por esa pluma. Y yo, viste, que cuando leo algo tuyo que te llamo y te mando el mensaje, te digo, che, muy bueno esto, muy atento, porque desperta la inquietud. Nos quedamos con esto, Ernesto, que es esto que le mandaste al gobernador, capaz que está mirando el programa, Gustavo Sáiz, y mañana te habla y te dice, venga, Ernesto, que quiero que me lo cuente, así que tuve la suerte de decírselo personalmente. Dije, bueno. Esto... y en el último detalle. Tenés que dividir la provincia en 5 zonas culturales. Bueno. Porque el tipo del Bermejo no tiene la misma idiosincrasia cultural que vive en Rosario de Lerma, y lo mismo al revés. Está bueno. Y desde ahí formás un federalismo y decís, Salta, eje de la región, no, la vieja idea del norte grande. Dejaste sembrada una linda inquietud en esta noche de martes. Tenía más cosas, pero no hay tiempo, así que... Puedo volver. Pero puedo volver, porque tenía otra cosita más para comentar, pero lo haremos seguramente otro martes. Muchas gracias, Ernesto, un placer, como siempre. Vamos a ir a una pausa y enseguida va a estar acá, ya está el doctor Roberto Melo. Vamos a hablar del mundo del trabajo y tenemos ahí un video para que sea de disparador de esta discusión, que yo creo que nos va a tocar en muchos martes, tratar de inclusive desasnarnos respecto del proyecto oficial, pero creo que el tema del mundo del trabajo nos compete a vos, a mí, a todos y nos preocupa a todos. Nos cuidemos de la salmonela. Antes de las altas temperaturas, es importante tomar precauciones en el manejo de alimentos. Lava siempre frutas y verduras con agua segura. Cocina bien los alimentos y mantén la cadena de frío. Evita la contaminación cruzada entre alimentos crudos y cocidos. Lava con frecuencia tus manos y mantén la higiene de tu cocina y utensilios. Si sentís náuseas, vómitos, calambres abdominales, diarrea, dolor de cabeza y fiebre, no te automediques. Consulta al servicio de salud más próximo a tu domicilio. Gobierno de Salta.
¿Sabías que el mosquito que transmite el dengue nace en tu casa? No hace falta mucho. Un balde con agua, una maceta olvidada, una tapita. Ahí empieza todo. Por eso, la prevención está en nuestras manos. Tapa los recipientes, tira lo que no uses, lava los bebederos de tus animales y gira todo lo que pueda juntar agua. Es algo simple, pero hace la diferencia. Si cada uno cuida su casa, cuidamos entre todos la salud de toda la ciudad. Municipalidad de Salta. Y continuamos con más Alta Política. Como lo hacemos todos los martes, estamos en vivo y habíamos anunciado como gran tema este tema del mundo del trabajo. Estamos con el doctor Roberto Melo. Roberto, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Andrés, gracias por la invitación, un saludo cordial a tu teleaudiencia y bueno, una vez más en uno de tus tantos ciclos virtuosos de este programa. Has venido muchas veces a hablar de distintos temas, pero el mundo del trabajo creo que hoy es un tema que a todos por lo menos nos inquieta, y yo tengo un disparador que creo que de uno de los economistas que todos conocemos, señor director, para que lo podamos ver desde allí, que por lo menos sea disparador de esta charla con el doctor Roberto. Empleados en negro que empleados en blanco. ¿En serio vas a discutir? ¿Qué estás defendiendo no haciendo la reforma laboral? En serio, te pregunto, les pregunto, ¿qué están defendiendo si la mitad está fuera del sistema? ¿A quién estás cuidando? Si vos tenés en la parodia esta o en la comparación, si vos tenés un 50% de economía informal y no haces la reforma fiscal, ¿a quién estás? ¿Qué estás cuidando? Si ya perdiste, si ya opera todo por afuera, y el que opera por afuera cada 4 años les das un blanqueo, con lo cual tenés una tentación de cada 4 años o un blanqueo o una moratoria o no pagues patente que después, ¿a quién estás defendiendo? Entonces, ¿y a quién están defendiendo? Y yo creo que al intermediario, cuando vos decís entre la carga, cuánto hay de carga, estás defendiendo el status quo de algo que no querés cambiar. Pero ¿no fue bien no cambiándolo? Teniendo esta ley laboral y la mitad está fuera del sistema, ¿en serio no hace falta? ¿En serio no hace falta? Y esta idea de, bueno, van a perder los derechos, esta idea de... Los abogados que hacen juicio y se quedan con una gran... ¿Los derechos de quién? ¿Del litigio? ¿De que quiebra el que da laburo? Te voy a sacar tu indemnización, tus derechos, lo que te corresponde. Pero mirá la evidencia. O sea, de hecho es para adelante, lo dice así el proyecto. Pero igual, mirá la evidencia, tenés empleados pobres. Bueno, ahí un gran comunicador, un gran comunicador nos ha dado este disparador, ¿no?, respecto de la reforma. Dejó varios títulos, Suchovisky. Lo sigo, un economista, periodista, especialista en finanzas, con el cual tengo coincidencia en ese pequeño diálogo que tuvo con otro periodista y quizá alguna otra disidencia que la podemos puntualizar. Sí. Comparto que el actual régimen laboral está transitando un camino que lo lleva a una posición arcaica y rígida, sí. Y discutir si se hace una reforma y para desmitificar o sacarle el estigma a la palabra reforma, sí. Podríamos hablar de la modernización de las relaciones laborales. Eso es lo que dice el presidente, pero bueno, ¿será así o...? Yo creo que va en sintonía con lo que está aconteciendo, acaeciendo en el mundo laboral, no solamente en la Argentina, en la región, en el mundo occidental, y en la Argentina específicamente, como planteaba Suchovisky, el 52% del empleo en la Argentina es informal, es decir, que está fuera del sistema, no está aportando ni su empleador ni él, sí, al sistema de la seguridad social, claro. El empleador no aporta con sus cargas y contribuciones, no hay obra social, no hay ART, o sea, no hay un sistema que proteja al trabajador ante accidentes de trabajo o enfermedades inculpables que se dan en ocasión del trabajo, con lo cual esa estadística es más que contundente como para poder disponernos los argentinos de una vez por todas, a quienes les ocupa esa responsabilidad, de llevar adelante una discusión con un alcance de mucha profundidad, responsabilidad, y creo que se dieron las condiciones a propósito de los últimos resultados electorales. Correcto. ¿Vos coincidís que era necesario, digamos, que se rediscuta
la ley en materia laboral. Sí, yo te diría, Andrés, lo Sí. siguiente, para contextualizar y un poco decirle a la audiencia y llevarle claridad de cuál es el actual escenario. Eso, correcto. Porque en el año 2023, cuando asume la nueva administración del presidente Milei, Sí. se saca un decreto, el mega decreto famoso 70/23, que tenía un capítulo laboral. De ese capítulo laboral había 58 artículos y le mocharon o le suprimieron 42. Sobrevivieron 8. Exactamente, que después fueron promulgados en la ley ley base, correcto. en la 27742, el 8 de julio del año pasado. Sí. Ahora, en esa pequeña reforma introducida, porque el resto del plexo normativo de esa reforma Sí. fue impugnado por las centrales obreras ante la justicia laboral. Y la justicia ratifica es lo que yo tengo. No, la justicia todavía queda una instancia de última revisión que es la Suprema Corte, que todavía no se pronunció. No, pero está, digamos, con Claro, sí, esas cautelares esa están cautelar, firmes. Están firmes, eso. Y correcto. no pudieron entrar en vigencia Sí. sobre la base, para que entienda la audiencia, de un argumento técnico que no estaban dadas las condiciones para dictar un decreto de urgencia y de necesidad Correcto. con semejante volumen de reforma. Lo cierto es que la reforma esa avanzó con la promulgación de la ley base Sí. y quedaron, entre otras cosas vigentes, por ejemplo, el periodo de prueba, que pasó de 3 meses a 6 meses. A las pymes se les otorga una ampliación de ese periodo de prueba que puede ir hasta 8 meses si tiene entre 10 y 100 trabajadores, y hasta 1 año si es que tiene menos de 5 trabajadores. Ajá, correcto. Eso está vigente, por ejemplo. También se estableció un fondo de cese laboral que es muy novedoso en términos de lo que se viene discutiendo y que creo que puede ser una de los ejes más interesantes para la reforma que se va a plantear en sesión extraordinaria claro, en diciembre. ¿Por qué? Porque esto ya lo implementó un gremio a través de la ley 22.250, que es la UOCRA, la Unión de la Construcción, que es una actividad, como es estacional, ellos con mucha sabiduría diseñaron una norma donde preveían que ante la estacionalidad y la finalización de un proceso constructivo, supongamos te contrataban para hacer una casa, terminaba la obra de la casa y esos trabajadores quedaban sin trabajo hasta que volvían a reincorporarse al mundo, al ciclo de la producción y de la construcción, y podían pasar meses sin que esas personas puedan generar sus ingresos y por ende las consecuencias sociales y familiares. Entonces, ¿cómo se resolvió eso? A través de este fondo de cese, donde el empleador todos los meses hacía una retención de sus haberes, un 8% del total del sueldo bruto de esos trabajadores, y los depositaba en una cuenta bancaria que se denomina fondo de cese o fondo de finalización de la actividad. Una vez que terminaba la construcción de en este caso estamos poniendo un ejemplo, una casa. El empleador le notificaba que había terminado y prescindía de su servicio, le daba la libreta de aporte y el trabajador se presentaba en el banco y cobraba ese fondo para paliar la situación que debiera afrontar. Hasta una nueva obra. Correcto, porque sabemos que en la Argentina los ciclos económicos, con todos los vaivenes, tenemos dificultades para obtener momentos de estabilidad, y la construcción, como todas las actividades, también tienen picos de mucha intensidad y pico donde se deprime, como cualquier rubro. Eso también está vigente en la reforma. Y a partir de ahora, también es importante destacar, y me parece que hay que llevarle a la gente esa idea, todavía no hay un proyecto esbozado, desarrollado, un paper, que puedan quizás los distintos sectores, los principales, que son los trabajadores y los empresarios, ponerse a discutir y analizar matices, puntos de vista. Algunos decían no va a haber más 8 horas de trabajo, van a ser 12, cosas que son... ¿De dónde surge esto, Andrés? ¿Por qué se empiezan a producir estos contrapuntos? Primero porque se incorporó el tema de la reforma laboral a una cuestión electoral. Correcto. Con lo cual eso tuvo, digamos, intencionalidad. Intencionalidad de distintos sectores. Claro, y se lo fue orientando de acuerdo a la posición que cada sector tenía en la contienda en la elección que pasamos.
Lo cierto es que sí hay una versión casi oficial de un colaborador ad honorem del gobierno en materia laboral, que es el doctor Julio de Diego, que él plantea que hay 4 ejes dinámicos, cuatro ejes sobre los cuales debiera sustanciarse y discutirse la tan mentada reforma laboral, que serían salarios dinámicos por productividad. Esto tiene que ver con que hay... ¿Quién hace la evaluación de desempeño para saber si... Sí, bueno, siempre va a ser un punto a analizar y buscar un esquema que sea justo y no afecte, digamos... los derechos del trabajador. Del trabajador, del equipo, de los colaboradores, etcétera, que formen parte de esa organización. Lo que sí se está planteando, como el escenario económico va hacia un proceso inflacionario descendente, las negociaciones colectivas, que otro de los puntos que plantean que debieran reformarse, es que las negociaciones se hagan por empresa y no por actividad. Pero en el tema del salario, las negociaciones colectivas que hacían los gremios, que vienen haciendo, desde el año 75, Andrés... Que es la ley de convenio colectivo de trabajo. Correcto. Sí. Vienen negociando única y exclusivamente aumentos salariales. Por las distintas crisis económicas que el país tuvo que someterse y los procesos inflacionarios, entonces las discusiones se sometían exclusivamente a ese tipo de planteo y me parece que es muy saludable que ahora que la inflación en términos de lo que viene mostrando los primeros 2 años de política económica de este gobierno, debieran ver un esquema donde el empleado pueda tener un aumento en función de algún mecanismo que sea justo, y por eso se habla de la productividad. El otro tema que está dando vuelta y que también se deslizó, que estaría dentro de los borradores, es el banco de horas. Es decir, que los empleados podrían acumular horas trabajadas para después distribuirlas y prorratearlas de acuerdo a cómo tiene organizada la semana ese trabajador dentro de la organización. Hay que ver la actividad. Y, eso es interesante, le puede servir a ambos, al trabajador y al empleador, ¿no? Sí, correcto. Y por último hay otro tema eje también que plantea asesor gubernamental de Diego, que tiene que ver con que no se van a poner tope a las indemnizaciones que establezcan las sentencias judiciales. Sí se habló de planes de financiación, un plan de cuota de hasta 12, a los efectos de minimizar el impacto de lo que implica el tránsito de un juicio laboral con sentencia firme. Eso te quiero preguntar, que vos sos especialista en esto, y yo creo que hay muchos abogados del mundo del fuero laboral que están atentos a este tema. Mucho se habla de eso, de que siempre existió como una industria del juicio. Es decir, es lo que se dice vulgarmente. Sí, yo creo que esas son estigmatizaciones que se han ido instalando a lo largo del tiempo y en descrédito del ejercicio de la profesión y del mismo sistema de administración de justicia, no solamente en el fuero laboral. Sí, correcto. Los abogados somos destinatarios de ese tipo de cuestionamiento o de perfilamiento, que en definitiva tiene que ver con cuestiones sociales, económicas y políticas coyunturales. Pero bueno, eso creo yo que la justicia y quienes nos toca el rol de operadores del servicio, tenemos que demostrar a la sociedad que justamente estamos defendiendo intereses de parte con ética y con responsabilidad profesional. También. No quiero decir ni deslindar tampoco que puedan haber situaciones y cuestiones que se han producido en distintos ámbitos de la justicia nacional, federal, provincial, donde hay nichos de negocio, de cuestiones que no corresponden. Sé que la Corte hace poquito hay un fallo con respecto a la razonabilidad de lo que tenía que pagarse y que ha generado cierto estupor, porque son faltas de razonabilidad a la hora de... Eso vos sabés, Andrés, que eso es uno de los temas que está también... que ya la Corte, como bien decís vos, hay un fallo que unifica los criterios de cómo se van a actualizar los indicadores. Que ahí hay una diferencia entre la justicia federal y la justicia provincial. En Buenos Aires, los juicios laborales que duran hasta 6 años con sentencia firme de Cámara pueden generar cifras millonarias que complican la continuidad de un fondo de comercio, de una pyme. Eso es lo que yo había leído, digamos. Exacto. Entonces eso sí
porque había 6 nomencladores o indicadores Sí. con los que se actualizaban. IPC, IPL, INDEC, coeficiente inflacionario, salario. No. Acá en Salta se utiliza la tasa activa Banco Nación Sí. para actualizar los créditos laborales que Porque están te fijados. imaginás también del otro lado por un pyme que de golpe, un juicio laboral, le obliga a terminar con esa fuente de trabajo, digamos, y con su actividad, pierde el trabajador y pierde la Absolutamente. pyme, ¿no? Entonces, Es que el tema de la razonabilidad creo que es clave. en es esto, ¿no? fundamental y es un elemento que trae, digamos, equidad y justicia sobre todo. Y quería, Sí. no sé si nos da el tiempo, Andrés, Un minuto cerrar más. todas estas cuestiones y consideraciones que se han deslizado a lo largo de todo este tiempo, tiene que ver porque en los 2 últimos años en la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados de la Nación hay 20 proyectos de reforma sindical Sí. que están demorados y que están generando, digamos, un ida y vuelta en términos de negociación. Eso, hay cuestiones, hay proyectos ahí donde Sí. donde referías vos que tiene que ver con la reducción. Por ejemplo, la izquierda y el kirchnerismo plantea una reducción de 36 a 30 horas semanales, una semana de 4 días, eliminación del banco de horas, que va en contrapunto de lo que es el proyecto en Oficial, principio entre del comillas, gobierno. sí. Correcto. Y hay un proyecto más que ambicioso donde establecían la democratización de la... porque esto va de la mano la reforma laboral, la reforma sindical, donde le exigen democratización interna, elección de minorías por sistema DON, Que ya es una cuestión más de la vida de la del política. sindicato y de la política. Claro, pero bueno, hay una cuestión que está impregnada, subyace en las negociaciones políticas que se van a dar a partir del nuevo Congreso y cómo resultará este debate que es apasionante y espero que lo puedan dar en profundidad. Ojalá, 20 proyectos, gran discusión. Te agradezco, Roberto, que hayas estado aquí porque hoy iniciamos con tu visita este tema que creo que nos preocupa y nos ocupa a todos, que es el mundo del trabajo, ¿no? Y el tema sindical que también tiene pendientes. Así que gracias por haber estado aquí. El agradecido soy yo, Andrés. Vamos a saludar como siempre a la gente de Orán, Rosario Frontera, todos los que nos mandan mensajes, nos ayuda todo el equipo de producción, como decimos, a poner un granito de arena en esta Salta y esta Argentina que queremos que sea mucho más justa y mucho más desarrollada. Que tengas una buena semana, nos volvemos a ver si Dios quiere el martes próximo aquí en Alta Política.